en perjuicio de quien en vida fuera Cecilia Marlene Stresowski, opción 1 del formulario del veredicto. 3. Declarando culpable al señor Emerenciano Sena como partícipe primario del delito de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género, artículos 80, incisos 1 y 11 del Código Penal, por el hecho ocurrido en fecha 2 de junio del año 2023 en Resistencia Chaco, en perjuicio de quien en vida fuera Cecilia Marlene Stresowski, opción 1 del formulario de veredicto. 4. Declarando culpable al señor José Gustavo Obregón como autor del delito de encubrimiento agravado, artículo 277, inciso 3, acápite A, en función del inciso 1, acápite B del Código Penal, por el hecho ocurrido en fecha 2 de junio del 2023 en Resistencia Chaco, en perjuicio de quien en vida fuera Cecilia Marlene Stresowski, opción 1 del formulario del veredicto. Declarando culpable a la señora Fabiana Cecilia González como autora del delito de encubrimiento agravado, artículo 277, inciso 3, acápite A, en función del inciso 1, acápite B del Código Penal, por el hecho ocurrido en fecha 2 de junio del año 2023 en Resistencia Chaco, en perjuicio de quien en vida fuera Cecilia Marlene Stresowski, opción 1 del formulario del veredicto. 6. Declarando culpable al señor Gustavo Melgarejo como autor del delito de encubrimiento simple, artículo 277, inciso 1, acápite B del Código Penal, por el hecho ocurrido en fecha 2 de junio del 2023 en Resistencia Chaco, en perjuicio de quien en vida fuera Cecilia Marlene Stresowski, opción número 2 del formulario de veredicto. 7. Declarando no culpable a la señora Griselda Lucía Reynoso, opción 3 del formulario de veredicto. Conforme a ello y a los considerandos, a los que en razón y a la brevedad me remito, a las constancias de la causa que se encuentran a disposición de las partes, y teniendo en cuenta la normativa dispuesta por la Ley 2364B, fallo. 1. Rechazar in limine por improcedente el planteo de nulidad de la deliberación y el veredicto del jurado popular que fuera formulado por la doctora Celeste Luz Marina Segovia, codefensora de César Mario Alejandro Sena, y que fuera adherido por la defensora oficial número 12, doctora María Celeste Ojeda, en representación de Marcela Verónica Acuña, la doctora Sofía Elena Puente, en representación de Fabiana Cecilia González y José Gustavo Obregón, el doctor Ariel Ricardo Zuna, doctora Olga Isabel Mongelos, en representación de Merenciano Sena, la doctora Mónica Alejandra Sánchez, en representación de Gustavo Melgarejo, por los fundamentos expuestos en los considerandos. 2. Rechazar in limine el planteo de inconstitucionalidad de la prisión perpetua, formulado por la doctora Gabriela Judith Tomianovich, codefensora de César Mario Alejandro Sena, por la defensora oficial número 12, doctora María Celeste Ojeda, defensora de Marcela Verónica Acuña, por Ricardo Ariel Osuna, codefensor de Emerenciano Sena, conforme a lo dispuesto en los considerandos. 3. Hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal y del artículo 56 bis de la Ley 24.660, formulado por la doctora Gabriela Judith Tomianovich, codefensora de César Mario Alejandro Sena, por la defensora oficial número 12, doctora María Celeste Ojeda, defensora de Marcela Verónica Acuña, por el doctor Ricardo Ariel Osuna, codefensor de Merenciano Sena, de conformidad a lo establecido en los considerandos. 4. Absolver de culpa y cargo a Griselda Lucía Reynoso, cuyos datos de identidad y demás circunstancias personales obran en autos, del delito de encubrimiento agravado, artículo 277, inciso 3, acápite A, en función del inciso 1, acápite B del Código Penal, por el que fuera traída a juicio en las presentes actuaciones, por así haberlo dispuesto el Jurado Popular del Pueblo de Chaco en forma unánime en fecha 15 de noviembre de 2025, sin costas. 5. Condenar a César Mario Alejandro Sena, cuyos datos de identidad y demás circunstancias personales obran en auto, como autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género, artículo 80, incisos 1 y 11, en función del artículo 45 del Código Penal, a cumplir la pena de prisión perpetua, más accesorias del artículo 12 del Código Penal y el pago de las costas procesales, atento a lo previsto por el artículo 530 del Código Procesal Penal de la Ley 965N,
quien deberá permanecer a fin de cumplir su condena en dependencia del Servicio Penitenciario Provincial, del cual no podrá ser trasladado sin previa autorización judicial. Todo ello corresponde al hecho ocurrido en fecha 2 de junio del 2023 en Resistencia Chaco, en perjuicio de quien en vida fuera Cecilia Marlene Stresowski. Sexto, condenar a Emerenciano Sena, cuyos datos de identidad y demás circunstancias personales obran en auto, como partícipe primario penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género. Artículo 80, incisos 1 y 11 en función del artículo 45, todos del Código Penal, a cumplir la pena de prisión perpetua más accesorias del artículo 12 del Código Penal y el pago de las costas procesales atento a lo previsto en el artículo 530 del Código Procesal Penal de la Ley 965N, quien deberá permanecer a fin de cumplir su condena en dependencia del Servicio Penitenciario Provincial, del cual no podrá ser trasladado sin previa autorización judicial. Todo ello corresponde al hecho ocurrido en fecha 2 de junio del 2023 en Resistencia Chaco, en perjuicio de quien en vida fuera Cecilia Marlene Stresowski. Séptimo, condenar a Marcela Verónica Acuña, cuyos datos de identidad y demás circunstancias personales obran en autos, como partícipe primario penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género, artículos 80, incisos 1 y 11, en función del artículo 45 del Código Penal, a cumplir la pena de prisión perpetua, más accesoria del artículo 12 del Código Penal, y el pago de las costas procesales, atento a lo previsto por el artículo 530 del Código Procesal Penal de la Ley 965N, quien deberá permanecer a fin de cumplir su condena en dependencias del Servicio Penitenciario Provincial, del cual no podrá ser trasladada sin previa autorización judicial. Todo ello corresponde al hecho ocurrido en fecha 2 de junio del 2023 en Resistencia Chaco, en perjuicio de quien en vida fuera Cecilia Marlene Stresowski. Octavo, condenar a José Gustavo Obregón, cuyos datos de identidad y demás circunstancias personales obran en autos, como autor penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado, artículo 277, inciso tercero, acápite A, en función del inciso 1, acápite B, en función del artículo 45 del Código Penal, a cumplir la pena de 5 años y 10 meses de prisión efectiva más accesorias del artículo 12 del Código Penal y el pago de las costas procesales atento a lo previsto por el artículo 530 del Código Procesal Penal de la Ley 965N, corresponde al hecho ocurrido en fecha 2 de junio del 2023 en Resistencia Chaco y en perjuicio de quien en vida fuera Cecilia Marlene Stresowski. Noveno, condenar a Fabiana Cecilia González, cuyos datos de identidad y demás circunstancias personales obran en autos, como autora penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado, artículo 277, inciso 3, acápite A, en función del inciso 1, acápite B, en función del artículo 45 del Código Penal, a cumplir la pena de 5 años de prisión efectiva, más accesorias del artículo 12 del Código Penal, y el pago de costas procesales atento a lo previsto por el artículo 530 del Código Procesal Penal de la Ley 965N. Corresponde al hecho ocurrido en fecha 2 de junio del 2023 en Resistencia Chaco, en perjuicio de quien en vida fuera Cecilia Marlene Stresowski. Décimo, condenar a Gustavo Melgarejo, cuyos datos de identidad y demás circunstancias personales obran en autos, como autor penalmente responsable del delito de encubrimiento simple, artículo 277, inciso 1, acápite B, en función del artículo 45 del Código Penal, a cumplir la pena de 2 años y 10 meses de prisión en suspenso y el pago de costas procesales, atento a lo previsto por el artículo 530 del Código Procesal Penal de la Ley 965N. Todo ello corresponde al hecho ocurrido en fecha 2 de junio del 2023 en Resistencia Chaco, en perjuicio de quien en vida fuera Cecilia Marlene Stresowski. 11. Imponer, en atención a lo normado en el artículo 27 bis del Código Penal, a Gustavo Melgarejo por el término de 3 años las siguientes reglas de conducta. 1. Fijar residencia de la que no podrá ausentarse sin autorización previa del tribunal. 2. Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de la ingesta de bebidas alcohólicas. 3. No cometer nuevos delitos. Todo ello bajo apercibimiento de revocarse la condicionalidad impuesta y el deber de cumplir la pena efectivamente.
12º, disponer la prohibición de acercamiento de todo tipo de contacto por cualquier medio de César Mario Alejandro Sena, Emerenciano Sena, Marcela Verónica Acuña, Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo por el término de las penas impuestas en la presente sentencia en un radio de 500 metros del domicilio, lugar de estudio, trabajo y esparcimiento, y de todo otro lugar donde se encuentre y o frecuente la querellante particular, Gloria Karina Romero y su grupo familiar, prohibiéndosele además a todos ellos comunicarse, relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar de manera personal o a través de interpósita persona, o de contactarse a través de otras vías como ser medios digitales, teléfono, mensajes, redes sociales, correspondencia, etcétera, todo bajo apercibimiento de lo dispuesto por el artículo 239 del Código Penal Argentino. 13º, hacer entrega de una copia de la presente sentencia a la querellante particular, Gloria Karina Romero, en donde consta la imposición de la prohibición a los fines de arbitrar los medios necesarios para el cumplimiento de lo aquí dispuesto, ello de conformidad a los considerandos. 14º, disponer. Se proceda a la inscripción del fallecimiento de Cecilia Marlene Stresowski, librando oficio al registro civil y capacidad de las personas, una vez firme el presente pronunciamiento y con copia de la parte resolutiva pertinente, conforme al veredicto del jurado popular, de homicidio agravado por el vínculo y por femicidio como causa de muerte. 15º, proceder a la entrega a Gloria Karina Romero de los secuestros de autos, consistentes en los restos óseos de Cecilia Marlene Stresowski detallados en el apartado secuestros A de los considerandos, una vez firme la presente sentencia. 16º, proceder al decomiso de los secuestros de autos consistentes en restos óseos indeterminados detallados en el apartado secuestros B de los considerandos, una vez firme el presente pronunciamiento. 17º, proceder a la reserva en dependencias del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses, INCIF, del Poder Judicial del Chaco, del resto óseo detallado en el apartado secuestro C para futuras investigaciones científicas y o judiciales que puedan realizarse sobre el mismo conforme a lo dispuesto en los considerandos. 18º, proceder al decomiso del vehículo automotor secuestrado detallado en el apartado secuestros D, consistente en una camioneta Toyota modelo Hilux dominio ECB corta 705, color blanca, conforme a lo dispuesto en los considerandos. 19º, proceder al decomiso y posterior destrucción de los secuestros de autos, detallado en el apartado secuestros E, consistente en objetos electrónicos, conforme a lo dispuesto en los considerandos. 20º, proceder al decomiso y posterior destrucción de los secuestros de autos detallados en el apartado secuestros F, como elementos secuestrados generales, conforme a lo dispuesto en los considerandos. 21º, proceder a la entrega a Gloria Karina Romero de los secuestros de autos consistentes en pertenencias de Cecilia Marlene Stresowski detallados en el apartado secuestros G de los considerandos, una vez firme la presente sentencia. 22º, proceder a la entrega en devolución de los secuestros de autos detallados en el apartado secuestros H de los considerandos conforme a lo solicitado por la defensa, una vez firme la presente sentencia. 23º, remitir a la Dirección General de Archivo del Poder Judicial junto con la presente causa todas las documentales digitales y físicas detalladas en el apartado secuestros y de los considerandos a fin de proceder a su correspondiente archivo. 24º, regular los honorarios profesionales de los defensores particulares intervinientes que asistieran a César Mario Alejandro Sena. Los del doctor Juan Fernando Díaz en la suma de pesos 190.000, doctor Ricardo Ariel Osuna en la suma de pesos 1.140.000, los de la doctora Gabriela Judith Tomianovich en la suma de pesos 5.610.000, los del doctor Edgardo Daniel Paniagua en la suma de pesos 95.000, los de la doctora Celeste Luz Marina Segovia en la suma de pesos 1.655.000, que estarán a cargo del condenado César Mario Alejandro Sena,
todo ello conforme a lo establecido precedentemente y a lo normado por los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13 y concordantes de la Ley 288C antes 2011, intimando a los citados profesionales a efectuar en tiempo y forma los aportes de ley que el ejercicio libre de la profesión les genere. 25º. Regular los honorarios profesionales de los abogados particulares que asistieran a Emerenciano Sena, los del doctor Juan Carlos Saife en la suma de pesos 475.000, los del doctor Jorge Sebastián Vallejo en la suma de pesos 475.000, los del doctor Ricardo Ariel Osuma en la suma de pesos 5.110.000, los del doctor Armando Nicolás Berniardi Cabra en la suma de pesos 1.405.000, los del doctor Miguel Alejandro Lucach en la suma de pesos 285.000, los del doctor Juan Ignacio Moreno en la suma de pesos 95.000 y los de la doctora Olga Isabel Mongelos en la suma de pesos 2.010.000, montos que estarán a cargo del condenado Emerenciano Sena, todo conforme a lo establecido precedentemente y a lo normado por los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13 y concordantes de la Ley 288B antes 2011, intimando a los citados profesionales a efectuar en tiempo y forma los aportes de ley que el ejercicio libre de la profesión les genere. 26º. Regular los honorarios profesionales de los abogados particulares que asistieran a Marcela Verónica Acuña, al doctor Juan Carlos Saife en la suma de pesos 380.000, al doctor Jorge Sebastián Vallejos en la suma de pesos 380.000, al doctor Ricardo Ariel Osuna en suma de pesos 850.000, al doctor Armando Nicolás Boniardi Cabra en la suma de pesos 95.000, a los de la doctora Rocío de Jesús Ramírez en la suma de pesos 1.710.000, los del doctor Edgardo Hernán Martínez en la suma de pesos 380.000, al doctor Miguel Alejandro Lucach en la suma de pesos 380.000, al doctor Juan Ignacio Moreno en la suma de pesos 95.000, montos que estarán a cargo de la condenada Marcela Verónica Acuña, todo ello conforme a lo establecido precedentemente y a lo normado en los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 11 y 13 de la Ley 288C, antes Ley 2011, intimando a los citados profesionales a efectuar en tiempo y forma los aportes de ley que el ejercicio libre de la profesión les genere. 27º. Regular los honorarios profesionales de los abogados particulares que asistieran a José Gustavo Obregón, doctor Juan Fernando Díaz en la suma 190.000, doctora Sofía Elena Puente en la suma de pesos 5.400.000, doctor Orlando Javier Peralta en la suma de pesos 1.150.000, que estarán a cargo del condenado José Gustavo Obregón, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13 y concordantes de la Ley 288C antes 2011, intimando a los citados profesionales a efectuar en tiempo y forma los aportes de ley que el ejercicio libre de la profesión les genere. 28º. Regular los honorarios profesionales de los abogados particulares que asistieran a Fabiana Cecilia González, los del doctor Juan Fernando Díaz en la suma de pesos 190.000, los de la doctora Sofía Elena Puente en la suma de pesos 5.525.000, los del doctor Orlando Javier Peralta en la suma de pesos 1.150.000, montos que estarán a cargo de la condenada Fabiana Cecilia González, todo ello conforme a lo establecido precedentemente y a lo normado en los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 11 y 13 y concordantes de la Ley 288C antes 2011, intimando a los citados profesionales a efectuar en tiempo y forma los aportes de ley que el ejercicio libre de la profesión les genere. 29º. Regular los honorarios profesionales de los abogados particulares que asistieran a Gustavo Melgarejo, doctora Mónica Alejandra Sánchez en la suma de pesos 7.800.000, doctor Lucas Juan Fernando Santa Cruz en la suma de pesos 1.910.000, que están a cargo del condenado Gustavo Melgarejo, todo ello conforme a lo establecido precedentemente y a lo normado por los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13 y concordantes de la Ley 288C, antes Ley 2011, intimando a los citados profesionales a efectuar en tiempo y forma los aportes de ley que el ejercicio libre de la profesión les genere. 30º. Regular los honorarios profesionales de los abogados particulares intervinientes que asistieran a la querellante particular señora Gloria Karina Romero, los de la doctora Elizabeth Karina Gómez en la suma de pesos 950.000, los del doctor
Sergio Gustavo Brien en la suma de pesos 8.900.000, montos que estarán a cargo de los condenados César Mario Alejandro Sena, Emerenciano Sena, Marcela Verónica Acuña, Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo, todo ello conforme a lo establecido precedentemente y a lo normado en los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 11 y 13 y concordantes de la Ley 288C, antes Ley 2011, intimando a los citados profesionales a efectuar en tiempo y forma los aportes de ley que el ejercicio libre de la profesión les genere. 31. Notificar las disposiciones contenidas en el artículo 101 del Código Procesal Penal, Ley 965N, en el artículo 11 bis de la Ley 24.660, en el artículo 11 de la Ley 27.372 y los alcances del presente pronunciamiento a la querellante particular señora Gloria Karina Romero, conforme lo dispuesto en los considerandos. 32. Notifíquese, regístrese, protocolícese y firme que sea la presente, dese cumplimiento a la Ley 22.117, comuníquese al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, a la División de Antecedentes Personales de la Policía del Chaco, a Caja Forense, a la Administración Tributaria Provincial del Chaco, practíquese los correspondientes cómputos legales de pena y póngase a los condenados César Mario Alejandro Sena, Emerenciano Sena, Marcela Verónica Acuña, Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo a disposición del Juzgado de Ejecución Penal competente. Oportunamente procédase al archivo de las presentes actuaciones. Bueno, nos vamos a acercar para conocer a Gloria y a Mercedes. Gloria. Y bueno, el tema es que ahora hay un recurso, así que tenemos que esperar otra vez, o sea, esto no se termina nunca. Ahora hay que esperar tasación. Así que seguimos en la lucha, o sea, es un pasito más. Gloria, ¿estos resultados que se han obtenido era lo esperado? Sí, era lo esperado. Ahora el tema es que ellos tienen un recurso que presentaron y que tenemos que esperar que tasación de sentencia firme. ¿Ha sido un proceso largo, acompañado? Sigue siendo un proceso largo porque hay que seguir esperando, o sea, esto es algo que... Gloria, ¿qué te pareció la pena para Fabiana González y Obregón de 5 años y 10 meses? Mira, como yo te dije, la ley es muy blanda en este tipo de crimen. O sea, vos no podés condenar a alguien que se robó un celular con este tipo de crimen. Pero bueno, es la ley. ¿Entendés? Gloria, ¿le dijeron cuánto tiempo van a estar detenidos, más allá de que la condena sea perpetua? ¿Cuál es el mínimo de tiempo que van a estar detenidos? No, eso no, supongo que me lo dirá Brien, o sea, la verdad que no sé, pero se pidió la máxima, así que... Vas a tener el certificado de función de Cecilia, ¿es importante para vos esto? Lo que escuché es cuando haya sentencia firme, o sea que tengo que esperar unos meses porque ellos presentaron un recurso, o sea, cuando sea sentencia firme en tasación, o sea que esto no termina, esto es un paso más nada más. Ahora tenemos que esperar que la Cámara Superior apoye la sentencia. ¿Está conforme con el hecho de que haya quedado en el mismo lugar de detención? No, eso no. Pero bueno, supongo que Brien apelará, no sé. Gloria, se te vio más animada antes de ingresar que a la salida. ¿Cómo te sentís? Y es difícil, o sea, cuando ella empezó a hablar de los restos de mi hija, o sea, es difícil cuando viene el recuerdo de esa, o sea, yo no te podría explicar, tendrías que ver molida a tu hija en una bandeja para que me lo puedas entender. Si tenés hijo y que te lo pongan en una bandeja de acero inoxidable, algo molido, que ni siquiera sabés qué carajo es, bueno, para que vos entiendas cómo yo me siento. ¿Cree que por su condición de madre a Fabiana González le dieron 5 años y 10 meses? Yo también soy madre. Y ella va a ver sus hijos, que aunque sea la van a ir a visitar, y yo a Ceci no la voy a ver más. El daño que me han hecho es irreparable. ¿Puede encontrar algo de paz, de todas maneras, con la prisión perpetua para los 3 miembros de la familia Sena? Sí, tengo esperanza. Acuérdense que esto no es sentencia firme. Eso es lo que tal vez ustedes vean que me apagué un poco, porque entendí que hicieron un recurso, que ahora tiene que ir a tasación, que después tiene que ir a Cámara Superior, ¿entendés? O sea, todavía no están decididos. Y eso es lo que me bajonea un poco. Es un paso más. Y agradezco a la justicia y agradezco, la jueza ya no tiene más
ya no está más en sus manos, así que le agradezco muchísimo a la jueza. Ahora está en manos de... ¿Cuándo cree que va a ser el final? Cuando sea sentencia firme. ¿Algo para decirle al pueblo del Chaco? Gracias. ¿Qué le puedo decir? Gracias. Gracias por el apoyo, gracias a la prensa, gracias. Yo tengo 1000 gracias y 1000 disculpas cuando me pasé de boca por el dolor, porque me achuraban por todos lados y yo lo único que quería era mi hija o el cuerpo de mi hija. Pero bueno, las mentiras no se sostienen. Yo hoy estoy acá en Resistencia buscando laburo, crota como siempre. Y bueno, y todas las pavadas que se dijeron de que me hice millonaria, que vendí mi hija, que qué sé yo, se cayeron. Pero bueno, la verdad, el que tiene el culo limpio no tiene miedo, ¿entendés? El tiempo me da la razón. Gloria, ¿cuál fue su reacción al escuchar la condena para cada uno de los sentenciados? Un poco de tranquilidad. El tema me dolió cuando escuché la parte sentencia firme. Porque sentencia firme quiere decir que tiene que pasar por la Corte Suprema todavía, o sea... Hay 2 instancias más todavía. Y es un proceso demasiado largo, muy desgastante, y uno quiere que termine. Quiero ya listo. Pero creo que nunca va a terminar esto, que siempre va a haber una apelación, que siempre o sea, esto va a ser una lucha para siempre. Y eso es lo que no entienden los derechos humanos, y lo que no entienden la gente... Bueno, ahí estaba entonces, no sé si me están escuchando, en unos instantes nos vamos a acomodar y vamos a hacer una entrevista más en detalle con Gloria y con Mercedes sobre esto que está llegando a su fin. Bueno, ahí nos dejó frases muy fuertes, ¿no? Si querés las repasamos, Dayana. En principio, Laura, lo que nos contabas al comienzo, antes de escuchar la lectura de sentencia final, es que Gloria está radicada en la provincia del Chaco ya hace algunos meses y acaba de confirmar que incluso está buscando trabajo. Laura, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como podrán ver, ya se disipó la manifestación que estaba aquí frente a la Cámara Segunda en lo criminal. La jueza dio una conferencia que ahora durante la mañana la vamos a compartir, dando detalles sobre cómo fue este proceso. En la lectura de la sentencia lo que corresponde son de 35 a 50 años de prisión. Eso es lo contemplado en la prisión perpetua, pero va a depender también sobre el comportamiento que tenga cada uno de los condenados. Recordemos, para Fabiana González y para Gustavo Obregón, 5 años y 10 meses de prisión. Además, la jueza descarta el traslado de alguno de los condenados a otra unidad penitenciaria y también las palabras de Gloria y de Mercedes fue de paz y de tranquilidad. Y Gloria ya anticipó que va a continuar aquí en el Chaco y de hecho su idea es acompañar a distintas madres y familiares de víctimas en casos de violencia. Muy bien, Laura, ¿qué pudo referir la jueza sobre el tiempo en el que se hace la lectura de esta sentencia? Entendiendo que, bueno, se esperaba que pudiera ser el año pasado, no dieron los tiempos procesales debido a la feria judicial. Lo que hizo referencia es que era un caso muy complejo y hay que tener en cuenta que el veredicto fue ya en un plazo en el cual estamos hablando ya a la finalización de la actividad judicial correspondiente al año 2025, o sea que la jueza prefirió tomarse su tiempo para evaluar, ¿no?, lo que fue todo este caso tan complejo. Y por eso ya fijó fecha 10 de febrero. Simplemente la necesidad, o ella consideró oportuno, no adelantarse y tomarlo con el tiempo y la seriedad que correspondía. Bien, respecto de lo que decías de los demás detalles del cumplimiento de la sentencia, ¿todavía esto tendrá que resolverse en otras instancias, digo, casación y demás? Mira, tienen un plazo estimado los abogados defensores para recurrir a la instancia de casación, pero esto es hasta fines de febrero, o sea que hasta fines de febrero deben presentar justamente el recurso de acuerdo a los plazos judiciales para apelar a lo que fue el veredicto.
y el fallo de este caso. Pero algo importante resaltar es que cuando se trata de juicios por jurado, es muy difícil que den lugar a apelaciones en estamentos superiores porque el jurado se considera la voz del pueblo. Por eso, más allá de que están habilitados los recursos para apelar, es más complicado que den lugar a esos requerimientos cuando el veredicto es de un jurado popular. Muy bien, bueno, No, Laura, quería preguntarte, ¿qué tenés en la mano? Ah, esto sí, qué bueno. Miren, esto me dio una de las chicas de las gaviotas, no sé si lo ve bien, A ver. y tiene un valor muy especial. Me lo regalaron y la verdad que me puso muy contenta y emocionada porque esto justamente era la bandera que llevaba Noemí Aquino, que es a quien hicimos referencia hoy temprano, que es una gran luchadora, es una mujer que desde el primer momento ella formaba las gaviotas de Cecilia, desde un primer momento estuvo en todas las manifestaciones, estuvo en absolutamente todas las instancias. De hecho, su grupo era el que colgaba todas las cintitas rosadas y los globos rosados cuando estaba el vallado trajeron los globos, bueno, quedaron otras, trajeron los globos, pero Noemí Aquino era una luchadora de esta causa y esta era su bandera. Ella falleció el jueves pasado a causa de una pancreatitis y bueno, una amiga de ella que la conocía y me conocía a mí, me regaló esta bandera que el hecho de que pertenezca a Noemí y todo lo que significa esto para mí fue un presente muy valioso. Emocionante realmente, ¿no? Emocionante pensar que esa bandera vio mucho tiempo de lucha. Gracias, Laura. Excelente trabajo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Así estaba Laura Canteros contándonos, haciendo un repaso de lo que se vivió esta mañana con el conocimiento de la sentencia a Locena, que tiene otra instancia, recién decía Laura, Diana, ¿no? Sí, recordemos, los abogados defensores tienen la posibilidad de apelar esta sentencia. No van a poder apelar lo que ya dictaminó el jurado popular, pero sí quizá apelar algunas de las medidas que decretó la jueza de cumplimiento efectivo de la pena. Pueden pedir menos años quizá o que se les otorgue algunos beneficios, pero no se puede pedir que se revoque justamente lo que ya se ha dictaminado por el jurado popular.